Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que esté viendo este hermoso video. Estamos en Denles Ustedes de Comer. Yo soy el presbítero Jorge de María Cavazos. ¿Cómo les fue el día de hoy? Mucho calor aquí en Pesquería, mucho calor aquí en Nuevo León, ahora con la canícula. En algunas partes de México se está viviendo esto, aunque por ahí me enteré que en los canales de los meteorólogos, ¿verdad? Que en algunas partes está lloviendo. Aquí se pronostica para la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, lluvia de 30%, o sea, es muy mínimo. Esperemos que pronto llueva, ¿verdad? Para refrescarnos, porque la verdad, híjole, estos calores, sí, la verdad que están bárbaros. Esperando que hayan vivido un miércoles llenos de paz. La verdad es que es la mitad de la semana. Nuevamente, pues llegamos a la reflexión de que la semana se fue demasiado rápido. Como les digo y les aconsejo todos los días, pues que aprovechemos el día con día, lo aprovechemos pues en haciendo cosas productivas, cosas en las que podamos dar fruto, sobre todo que podamos meditar la palabra de Dios, que podamos sacar mucho provecho de ella y pues bueno, que todo se pueda reflejar en nuestras acciones, que se pueda reflejar en nuestros pensamientos y palabras. Esperando que hagamos siempre antes de dormir también un buen examen de conciencia, porque esto ejercita mucho el alma, sobre todo que la escruta se va hasta lo más íntimo de nuestro consciente y nuestro inconsciente, porque de repente en el diario vivir como andamos tan rápido, hay pues ofensas a Dios que a lo mejor no nos damos cuenta. Hay ofensas en las que de palabra o de acción que a veces somos tan distraídos que no nos damos cuenta que ofendimos el corazón sagrado de Jesús. Y bueno, hay que estar bien alerta de esto. Por eso Jesús siempre nos repite en el Evangelio: velen y oren. Primero, pues hay que orar para estar a las vivas, para que nuestra alma, nuestro espíritu esté siempre alerta, atentos, que toda palabra y toda acción, sobre todo todo pensamiento, pues que lo tengamos consciente para no andar haciendo después algo que no nos gusta o algo que a lo mejor nos puede condenar o alguna falta grave contra Dios, y la verdad es que lo podemos minimizar. Ah, no pasa nada. Ay, hombre, es cualquier cosita. Ay, después me confieso. Minimizamos de repente pues todo aquello que hiere el corazón de Jesús, y eso no se vale, ¿verdad? Porque pues aunque sean pecados de omisión, como quiera pesan, aunque sean pecados pequeños, entre comillas, o insignificantes, entre comillas, porque así lo creemos o así lo tabulamos, así lo valoramos, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que observarnos muy bien. Hay que estar siempre pendiente de nuestras acciones porque, híjole, la verdad, usted lo sabe bien. A usted y a mí nos ha pasado. Así como me dicen a mí: padre, la verdad, he pecado de la crítica, pero ¿sabe qué? Ni me di cuenta. De repente estábamos platicando y platicando y platicando y platicando, y ándale, que de repente ya estábamos criticando a alguien, ya estábamos juzgando a alguien. Híjole, ¿verdad, padre? Como que uno no se da cuenta, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esas ofensas. Sí se dio cuenta porque me lo está platicando, pero hay muchas que no nos acordamos y hay muchos pecados, muchas faltas que a lo mejor cometemos y la verdad no las tomamos en cuenta o no les damos el valor, ese valor que se necesita dar. Discúlpeme, ando un poquito ronco porque ahorita miércoles tuve una misa con oración de sanación y liberación. Un saludo para toda la comunidad de Jesús Misericordioso en Real de Palmas, en Suazua, que estuvimos por allá. El día de ayer di misa con oración de liberación y sanación aquí en mi parroquia, y hoy me tocó otra misa, hoy 29, ahí en Real de Palmas, en Jesús Misericordioso. Un agradecimiento al Padre Moisés Puga y a toda la bella y hermosa comunidad que siempre nos recibe como, cada año, ya sea en un curso
o nos recibe en el Pentecostés, que siempre lo vivimos con mucho gusto y mucha alegría en convivencia y en unidad con todos los hermanos de allá de Real de Palmas y de toda la zona. Oiga, fíjese que me estaba acordando hace, pues creo yo, fue ayer o fue ahora, una disculpa. No sé si me estaba acordando porque estaba leyendo el Evangelio de hoy. Fíjese que uno de los momentos más importantes y de los momentos más bonitos que pasé en mi infancia han sido con mi papá, que en paz descanse. Me acuerdo que nos íbamos a un río a pescar porque a mi papá le gustaba mucho pescar y nos íbamos a un río allá a Méndez, Tamaulipas. La verdad está allá por, creo que está por San Fernando, por allá. Y era un río tan bonito, tan cristalino. Me acuerdo que el primer día que llegábamos, pues dejábamos todas las cosas. Primero llegábamos a los lermas a buscar lombrices para que sean carnada para los peces, para los ganchitos, sí, ay, se me fue el nombre de los ganchitos, ¿verdad? Ahí poníamos las lombrices y luego ya aventábamos porque era de bote, le poníamos plomo, le poníamos este hilo resistente transparente y el curricán sí, no sé, no me acuerdo, tenía el nombre, se me fue, parece que es como curricán, el ganchito. Y bueno, lo aventábamos, si usted sabe, ¿verdad? Si usted sabe cómo se llama, pues bueno, ahí lo pone. El anzuelo, no, ya no ponga nada. Ahorita le voy a decir la tarea que hay que poner en los comentarios. Y me acuerdo que íbamos al río. Lo primero que hacía mi papá era poner las redes, cruzaba el río, ponía las redes y ahí las dejaba. Después por la noche, porque casi llegábamos en la tarde, por las noches nos íbamos a las ranas. A mi papá le gustaba mucho las ranas, comer ancas de rana. A mí nunca me gustó comer nada de eso. Y nos íbamos en la noche, mi papá se ponía la lámpara de carburo y nos íbamos porque en primer lugar no había luna. Hay que ir a pescar cuando no haya luna. Cuando hay luna, pues no hay pesca porque los peces por la luz no se acercan, ¿verdad? Al río, no se acercan hacia la salida del río, aunque les avientes carnada. Y las ranas, mi papá les daba un machetazo y las aventaba así a una bolsa, un costal, algo así, y luego ya las hacía, ¿verdad? Bueno, para acordarme, bueno, eran momentos muy bonitos con mi papá, la verdad, y con sus amigos, y con los hijos de sus amigos. Y me acuerdo también aquel momento externo que no me gusta el pescado, pero yo veía cómo mi papá con tanta felicidad ponía su leñita a la orilla del río. Era un río muy cristalino. De hecho, mi papá decía, ándale, toma agua, toma agua. Era un agua muy pura. Y me acuerdo que mi papá ponía leña y ponía una vasija, una olla de peltre, le echaba agua del río y la ponía en la lumbre, cortaba chile, tomate, cebolla y le echaba cilantro. Y así como sacaba los peces, que eran unos bagres, los abría, le sacaba pues lo que tenía como limpiarlos y así sacaditos del río los mandaba ahí a la olla. Y él se comía ahí en vivo su caldito de bagre. Y yo nada más me le quedaba viendo y me decía, ándale, ándale, cómele, ándale, cómele, ¿verdad? Y me acuerdo una ocasión que yo saqué un pescadito, porque me puse a pescar y saqué un pescado, pero ese pescado yo nunca se lo di a mi papá y lo dejé en una piedra, ¿verdad? Para que, no sé por qué lo dejé en una piedra mientras estaba yo pescando, no sé qué pasaría, pero en un rato comenzó, bueno, nos fuimos y se me olvidó ese pez y regresamos al otro día y el pescado ya olía muy feo. Ya estaba petrificado, ya estaba así oliendo muy, muy feo, ya expedía un olor muy raro, estaba seco por el sol, casi achicharrado. Y bueno, pues obviamente ese pez tuve que aventarlo nuevamente al río, ¿verdad? Pues para que los mismos peces tuvieran alimento, yo creo que se lo comerían o algunos animalitos. Y volví a sacar algunos otros peces para mi papá, yo creo que saqué uno o dos, tampoco no era tan aficionado,
pero me gustaba mucho esa experiencia. Y le digo que me acordé de esto y meditaba en ese momento porque precisamente hoy el Evangelio trata un poquito de eso. Vamos a leerlo del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues este evangelio es del día de hoy, jueves 30 de julio. Ya se acabó el mes, oiga. Ya vamos a comenzar con agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 5 meses para que se acabe el año. Ya nos aventamos 7 meses que se fueron como un suspiro, ¿verdad? Y bien, bueno, pues en este jueves vamos a estar meditando en este texto que nos hace mucho meditar. A mí, cuando estaba sentado y lo leía, porque yo lo leo en la noche, para el otro día, porque lo tomo como oración y reflexión, sobre todo por el ejercicio que hago con ustedes de subir el Evangelio y sobre todo por la predicación que doy en mi parroquia del día. Pues me estaba acordando eso de lo de mi papá, cuando nos íbamos a pescar, y yo decía, bueno, este pez en el momento en que lo saqué era un pez muy fresco, era un pez, pues, híjole, muy vigoroso porque estaba muy bien dado ese pez. Y pues porque me olvidé y lo dejé ahí, al regresar, pues ese pescado ya no servía y lo que hice fue tirarlo nuevamente al mar. Y tuve que sacar otro que sirviera para echarlo ahora sí a la hielera y ese sí se pudiera comer mis papás y sus amigos. Y bien, la reflexión que hacía era esta. Pocas veces nos ponemos a meditar en estos últimos tiempos en donde se separará los buenos de los malos. Y no precisamente pues que seamos los peores o que seamos muy malos, pero hermanos, no podemos evitar decir estas palabras y connotarnos en ellas, porque quien no tiene Cristo en el corazón y no quiere nada con Él, pues se vuelve un corazón maleado, ¿verdad? Un corazón que se vuelve soberbio, egoísta, altanero, un corazón que se vuelve un corazón que se vuelve muy seco, ya no alaba a Dios, ya no tiene a Dios en su corazón, lo saca de su vida, ya no quiere saber absolutamente nada de su alma, de su espíritu, solamente comienza a vivir una vida en la carne. Una carne, hermanos, que pues al final de cuentas, ustedes saben lo que sucede en el tiempo que Dios nos manda llamar. Todo el proceso que sucede con nuestra carne cuando nos quedamos aquí ya en Santa Sepultura, ¿verdad? Entonces, pues meditaba esto. ¿Por qué nos da miedo meditar? ¿Por qué nos da miedo pensar en que esto también puede suceder? Si nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos denotan que no queremos nada con Dios porque estamos en desobediencia en su voluntad, en su ley, porque no cumplimos su palabra, porque la voluntad de Dios no nos da, no nos preocupa cumplirla, no somos obedientes a su ley hermosa, que usted sabe que le vino a dar plenitud en el amor, en la misericordia, en la generosidad. Pocas veces meditamos en qué estamos haciendo. Hay que hacer un alto en nuestra vida. Hay que ser muy valientes. Mire, cuando yo estaba chico, me acuerdo yo que vi una película que es la mejor que he visto en mi vida. Es una película infantil, 1982, 86.
Bueno, yo la vi creo que en el 86, 87, por ahí. La historia sin fin de un niño que, que se mete mucho en los libros y comienza a vivir una realidad acá en el mundo real. Empieza a vivir un mundo de fantasía en su mundo real y el papá lo regaña mucho porque pues obviamente le dice tienes que vivir en la realidad, ya no te metas tanto en tus libros de fantasía porque si no, no estás viviendo en el aquí y en el ahora. Estás como inventando y no estás enfrentando una realidad necesaria para que confrontes y enfrentes pues lo que sucede. Y me acuerdo que este niño pues no le hizo caso, se robó un libro que se llama La historia sin fin de una biblioteca y se fue se fue al ático de la escuela y ahí comenzó a leerlo y sí, él se mete ahí en ese libro y comienza sus emociones, sus sentimientos y todo lo comienza a conectar con la lectura de este libro, de tal manera que lo mismo que sentían los personajes, lo mismo lo sentía él, porque el libro trataba que el mundo que se llama fantasía se estaba terminando porque los niños del mundo real ya no leían esos libros y ya dejaban de ser, o sea, ya no querían, ya no tenían esa inocencia para vivir ese mundo de fantasía y mundo de fantasía se estaba muriendo por la nada, que era así como una catástrofe que estaba acabando con ese planeta y este niño pues tenía que leer. Al final de cuentas, me acuerdo que para salvar al mundo de fantasía, pues tenían que enfrentarse el personaje principal llamado Atreyu, se tenía que presentar ante un oráculo del sur que le iba a decir la respuesta, la solución, lo que tenía que hacer para salvar al mundo. Y me acuerdo que este niño, el niño del libro, se enfrenta con un espejo y le dice un guardián del oráculo del sur. La segunda prueba, porque la primera era pasar corriendo, ¿verdad? Porque aventaban rayos, unas esfinges. Y la segunda prueba era muy fea. Y esa prueba consistía en verte en un espejo. Y ese espejo te hacía ver lo que realmente eras. Y obviamente sucedió lo que tenía que suceder. Sucedió lo que tenía que suceder. El niño de fantasía llamado Atreyu se le queda viendo al espejo y se refleja el niño del mundo real que estaba leyendo este libro llamado Bastián. Claro que los dos se asustan, Bastián avienta el libro porque ya se había metido tanto, tanto que la misma historia ya estaba hablando de él y eso le dio miedo. Tal vez esta es una historia, bueno, esto lo asemejo con esto que les estoy hablando del Evangelio. Tal vez nos da mucho miedo saber quién somos y hasta dónde podemos llegar cuando sacamos a Dios del corazón. Así como nos da miedo, ¿verdad? Obviamente cuando nos enojamos y decimos pues muchas ofensas sin querer decirlas, pero las decimos por el coraje que tenemos, pero después nos arrepentimos. De repente andamos con una mente tan maquiavélica o de repente andamos ahí, incluso andamos pues planeando el mismo pecado. Imagínense, el corazón comienza a llenarse de esta oscuridad, de tal manera que hasta el pecado vamos planeando. Ahorita que venga le voy a dejar de hablar, no le voy a saludar. ¿Sabes qué? Ahorita voy a hacer esto y mira, me explico, comenzamos a planear el pecado. Me acuerdo de la lectura del Evangelio, que el día de la cena del Señor, en la última cena, dice que cuando Judas tomó el pan y lo mojó en el plato del Señor, ahí es cuando entró el demonio. ¿Por qué? Porque precisamente por los sentidos entró. Porque ni escuchó a Jesús. Estaba tan cegado cuando dijo, alguien de ustedes me va a traicionar y va a mojar su pan en mi plato. Y él como que no escuchó, no le estaba poniendo atención, porque realmente Judas estaba con Jesús por algo, es decir, con otra intención. Era el tesorero, ya sabían lo que hacía.
le convenía. Por eso toda palabra y toda acción de Jesús pues nunca le sorprendió. En el ven y sígueme de Jesús, que también nos dice a nosotros, es precisamente porque Jesús quiere enseñarnos a vivir y enseñarnos a vivir mediante el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Pero hay algunos que son sordos, hay algunos que no quieren ver, hay algunos que no quieren caminar, que no quieren renovarse. Por eso, al final de los tiempos, pues obviamente el Señor tiene que separar los buenos y los malos, los que están con mancha y sin mancha. Y a veces esto pues nos duele mucho. Y a veces somos muy confiados porque decimos, no, que al cabo Dios tiene misericordia. No, no creo que yo me vaya al infierno, ¿verdad? No, no creo que yo me vaya al lugar, ¿verdad? Donde dice el Evangelio, donde está la desesperación y el rechinido de dientes, dice por ahí. Es que si no hacemos el llanto y la desesperación, es que si no hacemos un alto en nuestra vida por dejarnos llevar por todo cómo andamos atareados en la vida y no nos damos tiempo para nosotros, eso lo hablamos el día de ayer, entonces sí vamos a caer. Porque la verdad, ¿cómo le vamos a dar las obras a Dios ya cuando estemos enfermos, intubados, ya en las últimas? Arrepentirte de todos tus pecados, yo creo que eso no se vale. Yo creo que nuestros 5 sentidos y con salud y vigorosos hay que elegir a Cristo Jesús. Necesitamos elegir a Jesús porque lo amamos o no. Yo le hago esa pregunta, ¿ama a Jesús? ¿Lo ama mucho? Ese amor nos tiene que llevar a Él y para llegar a Él necesitamos detenernos en nuestra vida para escrutarnos. Quiere decir para revisarnos, para ver lo que sí estoy bien y lo que no estoy bien, o con cuánto, como dice la regla moral, con cuánta libertad estoy haciendo lo malo y con cuánta libertad estoy haciendo lo bueno. ¿Con cuánta libertad lo estoy haciendo? Porque si yo lo estoy haciendo con toda la libertad de mi alma, el mal, pues entonces esos pecados no me van a doler y no los puedo confesar, porque uno de los pasos de la confesión es el dolor de los pecados y la enmienda de no volver a hacerlo. Pero si en esa libertad de con cuánta libertad hice el mal, ya estamos en libertinaje. Necesitamos detenernos. Y a veces este tipo de lecturas nos da miedo. No, a veces este tipo de lecturas las escuchamos y creemos que no nos va a pasar a nosotros cuando nos mande llamar el Señor. Y como traían, ¿verdad? Como traían el lema del mundial, ¿y si sí? Pues claro que sí. Claro que tenemos que entrar con vestido de gracia al cielo. Si queremos estar en la plenitud y estar viendo a Dios cara a cara, alabándolo por toda la eternidad en el gozo y la alegría máximos, entonces necesitamos la conversión. Por eso Jesús habla en parábolas, lo más sencillo que puede hablar para que podamos entender. No está hablando con un lenguaje elevado, tan místico, tan docto, porque su palabra es para todos, no solamente para un sector, sino para todos. Por eso habla en parábolas, en la sencillez, en conceptos que se conocen, para que su palabra sea entendible, porque es una palabra que salva, que sana, que libera, que da la conversión. Pero si nosotros nos hacemos los despistados y los desentendidos y decir, es que no le entiendo, como muchas personas me dicen, es que yo no leo la Sagrada Escritura porque no le entiendo. Bueno, pues cómprala en español. Gracias al Vaticano II tenemos en la lengua vernácula la Biblia y ya no es el latín y cosas de estas. Ya tiene la Biblia y cómpresela en español para que la pueda entender. No hay palabras rebuscadas. No hay palabras rebuscadas. No hay conceptos que no podamos entender, oiga. La Sagrada Escritura es exacta, con palabras claras y concisas. Y es ahí nosotros en donde nos vamos a dar cuenta de la instrucción que Jesucristo nos da para poder llegar a Él, para no ser separado con los malos, para no ser arrojados a donde está el llanto y la desesperación, porque el infierno
dice San Juan Pablo II, es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Vivir sin Dios es un infierno. Vivir en Dios es una vida hueca. Vivir sin Dios es una vida hueca. Vivir sin Dios es una vida que la verdad es, es una desesperación, porque queremos vivir con nuestra propia carne, queremos alimentar nuestra carne, queremos darle odio, queremos darle rencor, queremos darle tristeza, queremos darle pasiones desbordadas, queremos darle egolatría, queremos darle vanidad y narcisismo, queremos darle a la carne, queremos alimentar a la carne. Aliméntela para que vea que la carne jamás se sacia, pero la carne pues en algún momento se acaba. El espíritu no. ¿Qué es la conversión? Por favor, necesito saber qué piensa usted de la conversión. ¿Qué cree usted que es la conversión? Póngamelo por favor en los comentarios, por favor como tarea. ¿Qué es para usted la conversión? ¿Qué es la conversión para usted? Y ahí lo vamos checando, porque me interesa mucho que somos personas que vamos a misa, que leemos la palabra de Dios, que a lo mejor ya tenemos un curso, que a lo mejor estamos dentro de un grupo parroquial donde nos catequizan. Ya sabemos lo que es una conversión, pero a veces la definición de conversión nosotros la manipulamos a nuestra manera, porque si amamos a los que ya nos aman, hacerle favores a quien nos ha hecho favores, pues ¿qué caso tiene? Es que yo soy bien bueno, no le hago daño a nadie, yo soy bien buena. Y dicen que son buenos porque no hacen absolutamente nada, porque no ofenden, porque ni hablan, bueno, pero ¿haces obras buenas? ¿O eres al que le dieron la moneda, una moneda para que la multiplicara y la escondió? Pues a ese se la quitaron y se la dieron al que tenía más, porque el que tenía más sí sabía administrar los dones, sí sabía administrar y hacer más. ¿Qué es la conversión para usted? ¿La conversión es no ser ni bueno ni malo? No, esa no es conversión. Por eso el Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿entendieron esto? Y todos contestaron, sí, ¿verdad? Bueno, ya me lo dijeron de palabra, que conste que me dijeron que ya entendieron. Que conste que me dijeron que ya entendieron, porque sobre aviso no hay engaño. Porque cuando lleguen delante de mí, te voy a hacer el escrutinio, el juicio personal y el juicio comunitario, ¿verdad? Y cuando yo te diga esto, esto y esto, ¿cuánto amaste? Que esa es la pregunta. Entonces tú no me vayas a salir con que no sabías esto y el otro, porque me dijiste que sí. Y cuando ya uno sale de la ignorancia, pues tiene conocimiento. Y acuérdese, conocimiento, pleno conocimiento, consentimiento y, ¿verdad? Para poder pecar, para cometer un pecado. Entonces, no salgamos con que es que no le entendí a la Sagrada Escritura, es que no entendí si era pecado esto, es que no entendí que hacer esto no, es que yo entendí que no. Se te dijo y está en la Escritura. Andabas todo el tiempo en las redes, andabas todo el tiempo viendo la televisión, andabas consumiendo tantas cosas en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero nunca, y viste otros libros, leíste muchos libros, pero nunca agarraste ni estudiaste, nunca discerniste la palabra de Dios. Pues malo el cuento, porque es el libro que tenemos que leer primero, porque es la Sagrada Escritura y porque es la instrucción de vida, oiga. Aquellos que no han leído la Sagrada Escritura ni un cachito, ¿cómo es que viven en el mundo? ¿Con la pura carne? ¿Con el puro instinto? ¿Dónde quedó el espíritu? ¿Dónde quedó el alma? Acuérdense que en el alma, Santo Tomás de Aquino dice que radica la libertad, ¿verdad? La inteligencia, la voluntad. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron los 7 dones del Espíritu Santo guardados?
Después de que llegó de la confirmación, los guardó junto con el gafet y la Biblia que le regalaron, ¿o qué? ¿Dónde quedaron los valores del reino, paz, justicia, amor y verdad? ¿Dónde quedaron, verdad, la fe, la esperanza y la caridad? Sobre aviso no hay engaño. La palabra de Dios está entendible. Y no lloremos, ni mucho menos estemos a la mera hora arrepentidos porque nos separaron con los malos. Porque sobre aviso no hay engaño. Y es una realidad que se va a vivir en nuestra alma. Esto, el escrutinio. Enviará a sus ángeles y van a separar a buenos y malos. Buenos entiendo quien cumplió la voluntad de Dios y dio frutos, y malos entiendo que rechazaron a Dios y sus designios, que no escucharon, que decían que amaban a Dios, que andaban en las plazas predicando con Él, que rezaban, ¿verdad? Y todo, pero nunca asumieron una conversión de vida. No voy a decir que es conversión porque quiero leerlos, a ver si, ahora yo les pregunto, ¿verdad? ¿Entendieron esto? ¿Saben lo que es una conversión de vida? Quiero que me ponga sí y qué es esa conversión, porque quiero saber, como pastor de ovejas, quiero saber a ver cómo está mi grey. Porque a lo mejor hay una confusión, porque a lo mejor unos piensan una cosa y los otros piensan otra, y total, cada quien piensa de la conversión lo que sea, pero menos lo que nos dice la Sagrada Escritura, que tiene un papel muy importante, obviamente, en nuestra conversión. Esta es una realidad, hermanos. Y no pensar en esta realidad, pues es grave. Es grave para nuestro espíritu porque necesitamos todas las realidades que nos circundan y nos competen, tenemos que meditarlas. Porque si no, vamos a vivir desfasados. En el no sabía, en el no me di cuenta, cuando todo lo teníamos enfrente de nosotros. Creo que todos, creyentes y no creyentes, conocen a Jesús de alguna manera. Y han investigado quién era y qué vino a hacer al mundo. Nosotros que tenemos su testamento, lo hemos leído. Y sabemos ahí en ese testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sabemos y nos damos cuenta de la voluntad de Dios a través de los hagiógrafos, de los autores sagrados. Y que esos libros de la Sagrada Escritura fueron aceptados por toda una comunidad. La canonicidad de los libros la da toda una comunidad que el mismo Espíritu Santo les inspiró para decir, esto es. No es cualquier libro, no es cualquier autor, es el mismo Dios, oiga. Abra la Sagrada Escritura, lea la Sagrada Escritura, porque comenzamos a anteponer nuestros miedos y a creer en un Dios que sí, Dios es misericordioso, es muy bueno. Y un día se lo dije, la justicia de Dios se mide por su misericordia. Con la misma vara que midas serás medido. Si no traes frutos en la canasta, ¿qué? Si no traes frutos en la canasta, ¿cómo vamos a entrar a cenar a la mesa si no hay comida? De los mismos frutos que traigas vamos a comer. Me imagino que así es. Estoy aquí a la puerta, te llamo, quiero cenar contigo. Yo no le veo en el pasaje del Apocalipsis que Jesús traiga pan. Él quiere entrar a tu casa para cenar, que tú le des comida. Él quiere que cuando lleguemos allá, lleguemos con algo para entrar a cenar. ¿Cuáles son los frutos que vamos a dar si no somos conversos? La conversión implica esfuerzo, implica entendimiento, implica mucho amor por Dios. ¿Cuál es el objetivo de tu vida?
El amor, el amor de Dios es lo que nos mantiene vivos aquí. Es el que nos va a hacer regresar el amor. Ese es el puente, esa es la vía para llegar a Jesucristo nuevamente. Pero si no amamos, entonces ¿cómo nos vamos a esforzar? Así como se esforzó el Señor, ¿verdad? Para enamorar a la, no, a la que ahora es nuestras mamás, ¿verdad? Las enamoraron, hicieron lo imposible por enamorarlas. Y tú como mujer enamoraste al que es ahora tu marido por mangas y ñangas, ¿verdad? Porque hicieron de todo, hasta se convirtieron. Dice, no, yo dejé de tomar y de fumar porque mi novia me lo pidió. No lo hizo ni por salud, ni por su propia voluntad, lo hizo por alguien más. Que en aquellos casos cuando cortaban, no hombre, triplicaba el vicio después porque ponían en una persona, ¿verdad? Esto, el amor que le tenemos a Dios, pues es sincero. El amor que Dios nos tiene es incondicional y el más puro que existe. A sabiendas que Dios jamás nos va a traicionar, que Jesús jamás nos va a voltear la cara. Por eso el amor que se experimenta con Jesucristo es el amor más puro, en donde si nosotros nos convertimos a Él, ahí no habrá decepción. Ahí realmente vamos a decir, valió la pena convertirme, valió la pena cambiar mi vida, valió la pena porque ahora estoy unido a Jesús. No es un amor del mundo, en donde depende de cómo te responda la otra persona, si te conviertes o no, si dejas los vicios o no, si dejas las malas acciones o no. Vamos a poner nuestra vida en Jesús y vamos a darnos la oportunidad para seguir conociéndolo. Entre más lo conozcamos, más nos enamoramos. Entre más lo conocemos, pues más nos dan ganas de estar con Él. Y luchamos porque sabemos, todo mundo sabe que hay que llegar a la casa de Dios con el vestido de gracia. Por eso pasamos por el purgatorio. Porque tal vez hay cuentas pendientes y tenemos que pasar momentos en el purgatorio para poder estar tan pulcros y tan limpios. Porque al lugar donde queremos ir con Jesús es el lugar más puro, más bello, es el lugar más bueno. Y tienes que entrar con un traje especial, muy limpio, no de marca, sino con una pureza. Sin mancha tenemos que entrar. Y para eso hay que esforzarnos desde aquí. Por eso en este evangelio del jueves precisamente nos dice ¿sí entendieron? Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Padre de familia. Si usted que me está escuchando es padre de familia o madre de familia, aquí porque resaltan el patriarcado, ¿verdad? Los patriarcas. Los tiempos han cambiado. El papá y la mamá son los que llevan las riendas de la casa. Si tu papá y si tu mamá, que son los pastores de tu grey, de tus hijos, de esa pequeña comunidad que tienes, de ese pequeñito rebaño en tu casa, no tienes conversión, entonces, ¿por qué reclamas a tus hijos que no son buenos? ¿Por qué si tu papá y tu mamá no te diste a la tarea para transmitirles, para animarles a la conversión como familia? Entonces, ¿cómo le hacemos? Por eso, quien conoce a Jesucristo comienza a tener una renovación en su vida, comienza a vivir de nuevo. ¿Recuerda del vaso nuevo? Hay que morir para vivir. Ya, hay que hacer un alto. Por eso hay que hacer examen de conciencia.
Haga su examen de conciencia y no lo haga acostada ni lo haga acostado. Hágalo sentadito o paradito para que no se duerma. Hágalo en la noche. Haga su examen de conciencia para saber qué sí y qué no, qué hay que quitar de nuestras vidas, porque si amanecemos al otro día es una nueva oportunidad que Dios nos da. Nos está dando una nueva oportunidad Cristo Jesús para vivir y para enmendarnos. Qué bella oportunidad de abrir los ojos. 47 años, no sé cuántos días son. 47 años. No, hombre. 47 años tengo yo de que Dios me está dando oportunidades para enmendarme. Y no me siento converso. Me sigo esforzando. ¿Cuánto tiempo te ha dado a ti Cristo Jesús? ¿Cuántas oportunidades? ¿Por qué no podemos bajarnos, caernos del caballo? ¿Por qué no podemos caernos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo? ¿Por qué no podemos ser buenos como Cristo Jesús? ¿Por qué no asumimos, degustamos la palabra de Dios como el mejor alimento, que puede ser dulce al principio, pero al tragarlo va a ser amargo, pero al final de cuentas nos va a nutrir? Nos va a nutrir. Vale la pena esa amargura, porque hay cosas que no nos van a gustar de lo que Cristo Jesús nos pide. ¿O qué? ¿Quieres estar en los malos? ¿No quieres gozar del reino eterno? ¿No quieres estar cara a cara con el Señor? ¿No quieres gozar toda una eternidad en el cielo, alabándolo y glorificándolo? Una eternidad. ¿O cuál es el objetivo de tu vida? ¿Para qué crees que vinimos? ¿A rascarnos la panza? No creo. Vinimos a esforzarnos, a buscar el regreso, un regreso seguro, porque ya nos dio una oportunidad. Nos había dado eternidad y lo perdimos, Adán y Eva. Pero luego vino Cristo Jesús y muerte ya no existe. Existe la resurrección, existe la vida eterna. Otra oportunidad, ya nos dieron muchas. No hay que desaprovecharla. No podemos estar en el grupo de los malos, porque conocemos a Cristo Jesús, porque sabemos realmente que vivir en Cristo es una vida plena, libre en la verdad. ¿Quieres vivir así o en la oscuridad, en la maldad, en la tristeza eterna, en el cargo de conciencia, en la pesadez de los pecados? Que estemos como zombies vivientes aquí en el mundo, sin esperanza, sin amor, sin fe. Eso es un infierno. Y no creo que lo quieras vivir desde aquí, porque después será eterno. ¿Hay quienes eligen eso? Puede ser. Pero tú que conoces ya a Cristo Jesús, o nosotros que ya conocemos a Cristo el Señor, no podemos hacernos los oxisos. Ya sabemos qué implica, ya sabemos cuánto nos ama y cuántas caídas hemos tenido, a pesar de que Él nos ha dado todo. Nos ponemos en las manos de Jesús, porque sí, no es fácil el esfuerzo por la conversión, mas no es imposible, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, quien no puede es porque no ha pedido la asistencia del poderoso. Abra sus manos, seamos humildes, dejemos la soberbia a un lado y el orgullo y decirle: Señor, no puedo solo, ayúdame, asísteme, sáname, sálvame, libérame. De mi corazón, Señor, te digo, te amo. Soy pecador, soy pecadora, pero yo sé que con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma.
Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Podemos platicar mucho tiempo. Siempre trato de que sean 45 minutos y me quedo con mucha hambre y sed de seguir hablando. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los guarde, nos dé la fortaleza para la conversión y seamos de los buenos, de los que viven en Cristo. Me despido con esta frase: Jesús vence, María reina.